continuación de la segunda parte de Salamanca, dentro de la lección 8, ahora estamos ya en la lección 14, la que hablará de las dehesas salmantinas. Hemos visto hasta ahora la zona oeste de Salamanca, los arribes del Duero, el campo de Azaba y también todo el sistema central importantísimo, Sierra de Gata, Sierra de Francia, Sierra de Béjar. Y ahora vamos a tratar todas las dehesas salmantinas. Como vemos, no existe ninguna protección de forma de parque natural, de espacio natural de Castilla y León o de ZEC, o antiguo SLIC, en el resto del paisaje salmantino. Sin embargo, en este dibujo veíamos cómo realmente Salamanca es uno de los máximos representantes de ese precioso invento que es la dehesa, en que se logró mantener la vegetación original, los grandes bosques de encinares, complementados con una explotación ganadera, a veces incluso agrícola, pero que logró mantener y equilibrar una gran explotación del medio y a la vez el mantenimiento de todos sus recursos. Algo que no pasó en la zona de la Armuña, donde desaparecieron todos los encinares, quizá por la mayor riqueza de estos suelos agrícolas, que tampoco pasó en la zona de los regadíos de Alba de Tormes, al sur de Peñaranda, y en toda esta zona en torno al sur del Tormes, en torno a Salamanca. Luego, como vemos, ha habido grandes aclareos en la zona de las dehesas, en la zona de Doñinos, en la zona de todo este territorio salmantino, con otros muchos grandes vacíos en torno a los núcleos de Ledesma, Vitigudino, Rales, Fuente de San Esteban, Ciudad Rodrigo, Tamames. Son aclareos que no han logrado romper la continuidad de las dehesas, excepto en este punto ya crítico del entorno de Salamanca. A esto se ha añadido últimamente los regadíos que utilizan grandes rotores, que esos impiden la presencia de las encinas entre los cultivos y que eso sí que están produciendo la desaparición de muchísimos encinares. Y ahora dibujábamos lo que llamaba el más hermoso paisaje del mundo. Fijaros la inmensidad de este paisaje, su gran belleza. Forma parte, además de ese equilibrio que se logró con el mantenimiento del bosque y a la vez hacerlo compatible con la ganadería, con una ganadería de un enorme valor. Es un ejemplo extraordinario de mezcla, de convivencia, de mutuo aporte entre el bosque y la ganadería. Es un gran invento español, quizá un invento realizado en estas tierras betonas, de Salamanca, de Cáceres, y que luego se exportó al resto de Andalucía, y que por desgracia no se ha exportado a las zonas de Aragón, a las zonas de Teruel, de Guadalajara, donde se podría haber exportado, donde parece que aún no se ha logrado el equilibrio que se logró en este territorio. Es sin duda uno de los paisajes más hermosos de España. Aquí dibujo esas dehesas hacia las sierras del norte. No solo hemos contado las dehesas que están en toda la penillanura salmantina, en la zona del campo de Salamanca, hacia Ciudad Rodrigo, hacia Fuente de San Esteban, sino también las que vemos que van ascendiendo hacia la zona de Santiz, a la zona de Topas, en las sierras del norte. Ellas, al otro lado del Tormes, mantienen en un punto muy difícil porque es la divisoria con tierras agrícolas como la tierra del vino de Zamora o las tierras de Valladolid ya muy deforestadas, mantienen aún gran parte de esas grandes masas forestales del norte. Esto lo denomino el punto crítico, era lo que veíamos antes. Las dehesas han sido rotas en una enorme franja que va desde Doñinos y la zona de Golpeja hacia la zona de Barbadillo y la zona de Roblizo. Y está a punto de unirse realmente con otra gran deforestación que se produjo, que es en la zona de Parada, Doñinos, la zona de los Montalbos, que continúa rodeando los Montalbos en la zona de Arapiles, Miranda de Azán, San Pedro de Rozados, y que logra llegar a Carvajosa y logra también entrar en todo el territorio de Calvarrasa, hasta en cierta manera la divisoria ya con los regadíos del Tormes.
En cierta manera, hay que evitar que logre este gran arco de deforestación. Hay que evitar que vaya desde Tormes a Tormes, como podría pasar si se ampliase esta deforestación y lograse unirse todo este territorio con esta zona de Longinos hasta Ledesma. Sería una ruptura tremenda y el aislamiento de estos encinares del sur del Tormes. Y es lo que tenemos que tratar de evitar. Hace ya muchos años trabajamos en Salamanca en el intento de defender las dehesas salmantinas y no tuvimos éxito. Pero hace años ya planteamos la creación de una gran muralla natural que fuese de Tormes a Tormes, desde el Pino hasta el Carpio, en todo este gran arco. Y planteábamos también un segundo gran arco más cercano a la capital, que fuese desde Santibáñez del Río, lograse saltar hacia los Montalvos, que aún era posible, defender los Montalvos, uniéndolos de nuevo a este primer arco, de ahí saltar a los bosques que aún quedan de Carvajosa, en la zona de frontera Carvajosa y Calvarrasa, al norte de Arapiles, unir después con los pequeños retazos de bosques que aún quedan hacia este espolón de Villagonzalo y ahí descender al Carpio. Rodear Mozárvez, el sur de Miranda de Azán, es decir, lograr crear dos arcos de refuerzo de los encinares que están quedando dispersos en la capital. Igualmente también en la zona del norte planteábamos también un arco natural que fuese desde los encinares del borde del Tormes, llegasen hasta este territorio de Salamanca, rodease Salamanca por esos cerros hoy muy deforestados, formando un gran cinturón verde, llegase a la Flecha y luego por los cortados que separan la meseta de la Armuña de los regadíos del Tormes, llegar hasta el importantísimo enclave de Artesones, donde aún quedan encinares y pinares muy valiosos, para continuar luego hacia el este. Camino de Cantalpino, de Gallimazo y sobre todo intentar llegar al bosque de Arauzo y de ahí saltar a Mancera, a los encinares ya de la zona de Ávila. Y como veis, hay mucha tarea por hacer. A lo largo de todos estos años que han pasado, en que no se quiso proteger estos encinares salmantinos, realmente la situación ha empeorado. ¿Y por qué no se protegieron? ¿Qué expectativas había de construcción? De ninguna expectativa. Al final el territorio es más pobre, los encinares están más descuidados, algunos han desaparecido y el territorio sin duda ha ganado en pobreza. Ese arco que decimos, ese segundo arco, iría sobre los regadíos del Tormes. Y aún es posible, como decimos, aún es posible avanzar desde la zona de Alba de Tormes, por Villagonzalo, al castillo del Carpio, y hay un límite aquí muy interesante en la meseta de Calvarrasa, que aún se detecta por dónde iba la frontera entre esta meseta y ya los espacios que caen hacia los grandes regadíos. Aquí alcanzaríamos Carvajosa y desde allí llegar a los Montalvos. Aún es posible redibujar este paisaje, sin mermar en absoluto los regadíos del Tormes, sino en cierta manera definiendo los límites de cada paisaje. Y lo mismo nos pasa hacia el norte. Esta es una divisoria muy importante porque es la divisoria, en cierta manera, de la Armuña con la zona de Zamora, luego con la zona de Valladolid. Una divisoria que fue una divisoria entre pueblos, entre los betones ganaderos y los bacceos agrícolas que lograron llegar hasta Salamanca. Salamanca fue muy disputada en la antigüedad. Realmente es un territorio un tanto distinto al territorio del sur. Aquí las tierras son más fértiles, son más profundas, y eso ha provocado que en la Armuña desapareciesen prácticamente todos los encinares. Pero aún quedan grandes encinares en la zona de Santiz que llegan hasta Topas, una área realmente valiosísima. Es una reserva muy valiosa que nos permitiría saltar a los encinares que aún quedan en Tardáguila, enlazar tanto por el sur como por el norte, por la divisoria. Desde allí intentar llegar hacia los bosques que aún quedan entre
Aldea Nueva y el Espino de la Orbada, y la Orbada, por esta frontera con Zamora y ya con Valladolid, donde se van mezclando, apareciendo ya los primeros pinares. De ahí intentar llegar, saltar a la zona de Cantalpino, a los bosques de la Divisoria, a los bosques nortes de Cantalpino, y a partir de aquí ya el tema es mucho más difícil. Desaparecen los encinares, aparecen los pinares, pero aún podríamos, a través del río Lobos, ir usando los cauces, porque esto es un territorio que se está regando muy rápidamente y que está, de cierta manera, haciendo desaparecer cualquier resto de vegetación entre los cultivos, pero aún podríamos llegar hasta esta zona de Villoruela para, sobre todo, llegar a Artesones. De Artesones, como hemos dicho, por los acantilados llegaríamos hasta la Flecha, de ahí por este cinturón verde de Salamanca, y de aquí llegar hasta Valverdón por la orilla del Tormes, y por este espolón que va acompañándonos en la orilla norte del Tormes. Como veis, es complicado, es muy difícil, pero es preciso lograr esta continuidad, por lo menos, sobre todo, llegar hasta la zona de la Orbada, hasta esta zona de aquí. Ya esto realmente es una labor más difícil entre la zona de regadíos. Y luego dejamos para ese corredor que hablaremos luego, que va al sur de Peñaranda de Bracamonte, por el bosque de Arauzo. Aquí dibujo los encinares de Santiz y de Tomás, cruzados por las carreteras de la Vía de la Plata y por la Nacional 620, que han en cierta manera fragmentado esos antiguos bosques. Van fronteros estos bosques con la deforestada Tierra del Vino de Zamora, y son un enorme tesoro, porque esos encinares van marcando la divisoria con Zamora, la divisoria Tormes-Duero, y en cierta manera es preciso volverles a dar cohesión, rodeando la Armuña por el norte. Si no, si se logra unir la deforestada Armuña con la Tierra del Vino de Zamora, realmente se habrá perdido una oportunidad clave. A partir de todos estos tenemos que lograr llegar con fuerza hasta la Nacional 620 y a partir de allí intentar por esos débiles pero aún posibles corredores intentar llegar sobre todo a Artesones y luego hacia el sur de Peñaranda de Bracamonte para alcanzar los encinares de Mancera. Mancera es importantísima porque ahí vimos que llegaban tanto Mancera de arriba, Mancera de abajo, llegaban los encinares, veremos cómo llegan los encinares de Ávila. Aquí está un poquito dibujado todo este importantísimo, fijaros. Es muy importante, aquí tenemos en Ávila, los veremos luego, los grandes encinares de las dehesas abulenses que llegan hasta Narros del Castillo, llegan bastante al norte, con Mancera de abajo y la zona de Mancera de arriba. Entonces, de aquí es preciso intentar saltar al bosque de Arauzo, al sur de Peñaranda, por este pequeño corredor del río al mar. Desde aquí tenemos pequeñas manchas en este límite de los regadíos bajos respecto a los regadíos y a nuevos regadíos altos, intentar pasar por el sur de Arabayona y llegar a Artesones. De aquí, de todos estos puntos, al sur de Arabayona, tenemos que intentar llegar a Cantalpino, por este corredor que es el corredor del río Lobos. De aquí, como vimos, hacia la zona del Espino y de la Orbada, intentar por la divisoria llegar y enlazar ya con los bosques que hemos visto de Topas. Y como vimos aquí también, desde Artesones, por los cortados llegar a la Flecha, rodear y de aquí llegar a Valverdón. Como veis, es un doble arco, como hacíamos en el sur. Por el sur teníamos un gran apoyo de todos los encinares de las dehesas. Aquí, en cambio, estamos rodeados de terrenos agrícolas como la Armuña, regadíos de la zona del Tormes y los regadíos ya de toda esta zona alta de la zona de Peñaranda. Al final, las dehesas salmantinas tienen una gran dimensión. Fijaros, es uno de los mayores tesoros de Castilla y también de España. Sin embargo, como hemos visto, ningún parque natural las protege, ningún CEC. Y vemos a su vez cómo los cultivos, sobre todo los de los rotores del regadío, van poquito a poco aclarándolas, van aislándolas, también el propio entorno de los núcleos.
van haciendo poco a poco desaparecer. Hay ya grandes vacíos, como vimos en la zona de Rollán, en la zona de Parada, en la zona de Miranda de Azán, en la zona de Calvarrasa, la zona de Carvajosa, que descienden hasta Alba. Estoy hablando sobre todo del sur, en el entorno de Ledesma, en Vitigudino, en la fuente de San Esteban, en el entorno de Ciudad Rodrigo, en el entorno de Guijuelo. Y su principal amenaza son los riesgos aislados y también que no se está reponiendo el arbolado. Todo el arbolado son árboles ya maduros y sin embargo no vemos en ningún momento que se estén preparando los hijuelos, los renuevos de esos árboles para cuando esos árboles desaparezcan. Puede llegar una epidemia, puede llegar una enfermedad y no tenemos realmente repuestos para todos esos encinares. A la vez hay, según algunos autores, hay una sobreexplotación ganadera en algunas de las dehesas, donde no está quedando nada del sotobosque que haría posible esa renovación. Pero el principal problema son los regadíos que van poco a poco aclarándolas, rompiendo en pedazos las viejas continuidades de las dehesas. Por lo tanto, lo que vamos a proponer es la declaración, sin ninguna duda, del Parque Natural de las Dehesas Salmantinas. Ese parque natural, como hemos dicho en las charlas, no supone impedir los cultivos en absoluto, no supone incluir la ganadería ni la explotación de las dehesas, todo lo contrario. Lo que trata es de proteger esos valiosísimo paisaje. Sí que impide, por supuesto, la tala del arbolado, la realización de infraestructuras salvajes, sí que va a prohibir la instalación de nuevos rotores que impidan la aparición de encinares aislados, pero solo puede traer beneficios a los núcleos, al prestigio de la región, a las industrias que aquí se instalen, tanto sean ganaderas como agrícolas como de otro tipo. El estar integradas en un parque natural ejemplar solo puede traer beneficios y prestigio para todo este territorio. Fijaros que las dimensiones de él irían desde los 90 kilómetros, desde la frontera que hemos visto antes, en la zona del Parque Natural Los Arribes y de Campo Argañán, hasta aproximadamente unos 60 kilómetros irían desde la frontera con el Parque Natural de la Sierra de Francia hasta ya la frontera con Zamora. Y a eso añadimos toda la zona al sur de Alba de Tormes, en la frontera ya al norte del Tormes, en la frontera con las que van a ser las dehesas abulenses, de 20 por 30 kilómetros. En total estamos hablando de una verdadera dimensión enorme. Son 600.000 hectáreas de las dehesas salmantinas, contando tanto el norte, el este, el oeste y el sur. Y es uno de los grandes tesoros, como decimos, de Castilla y de España. Fijaros que es hasta ahora el parque natural de los mayores que hemos propuesto. Es cierto que es un parque natural sui generis, porque no es un parque natural que proteja una vegetación autóctona, original, unos bosques, sino que está protegiendo un paisaje realmente ganadero, una explotación ganadera. Lo que pasa es que es una explotación que ha logrado mantener un paisaje bellísimo y unas especies valiosísimas. De cierta manera es un parque natural, podríamos decir, agrícola ganadero, forestal, una mezcla de la misma mezcla que es la dehesa. Por tanto, si os fijáis de lo que teníamos en esta Salamanca, que tenía un 19% protegido, pasábamos a esta visión, con todos los que os hemos comentado, para tener esta propuesta. Aquí teníamos todas las ampliaciones propuestas de este parque, de estos otros parques, y el de las dehesas, que es un parque original y nuevo, que como veis trata de ir desde la llegada de Peñarán de Bracamonte con estos enlaces que rodearían Salamanca y en la divisoria. Y también, como hemos visto aquí, este enlace con los Montalvos, la zona de Doñinos, alcanzando Ledesma y el Tormes. Y a pesar de estos grandes vacíos, y aquí no han sido representados otros vacíos, no pasa nada porque dentro de un parque natural haya zonas agrícolas. Como hemos visto en los parques naturales del Pirineo, hay pueblos, hay cultivos, hay industrias y quedan integrados en el parque natural sin ningún problema. Aquí tenemos ya el final, por tanto,
de esta propuesta salmantina, donde hemos visto antes los vacíos que había, y la propuesta final, donde tendríamos 172.600 hectáreas en los arribes Campo de Azaba, Campo de Argañán, 230.000 en todo el sistema central, de Gata, Sierra de Francia, Sierra de Candelario, y por último 600.000 hectáreas en las dehesas salmantinas. Fijaros que al final la suma de los parques naturales produce 1.002.600 hectáreas. Hemos llegado a la cifra mágica del 1.000.000 de hectáreas. Un 81,18% del territorio salmantino. Puede parecer que es una cifra exagerada, pero no lo es, porque dentro de este 1.600.000 hectáreas son las dehesas, es decir, que admiten la explotación, como digo, ganadera. Pero fijaros que es una de las mayores proporciones que ha surgido de protección en España. Eso es debido a esa maravilla de las dehesas, que fue un invento realmente salmantino y cacereño, que es la dehesa, que es ese milagro de convivencia, de una explotación ganadera que ha mantenido la vegetación original. Quizá por eso estamos en cifras tan altas. Pero viene muy bien, porque os acordáis que veíamos ese león deforestado, aquella Palencia con su tierra de campos, sin ninguna vegetación, Burgos. Lo veremos también en grandes zonas de Soria, lo veremos en Segovia y en parte en toda la zona de Ávila, que sigue un poco la dinámica de todo este territorio del centro de Castilla y de León. Por eso viene muy bien que este oeste aparezca este maravilloso tesoro de las dehesas. Y por eso está muy bien que Salamanca refleje en su proporción la enorme belleza de esta región. Y muchas gracias.